indicadores químicos es un mecanismo que hoy en día funciona como una parte esencial del monitoreo de un proceso de esterilización. Cada unidad de esterilización que metemos a una cámara, ya sea de un sistema de esterilización de alta o de baja temperatura, debe de ser monitoreado. Algo de lo que funciona como lo más importante para poder monitorear este proceso, pues es comprobar la penetración y el contacto de los parámetros críticos del proceso de esterilización adentro y sobre la superficie de cada uno de los dispositivos médicos. Están basados en diferentes normas internacionales, sobre todo en estándares ISO, y es por eso que el día de hoy el ingeniero Matías Pilasi Pendas va a hablar con nosotros de este tema fundamental para entender cómo se debe de hacer el monitoreo de los procesos que estamos llevando a cabo. Matías es ingeniero biomédico y es uno de los principales impulsores de la esterilización como un conocimiento científico en Latinoamérica. Es director de una de las empresas más importantes de Chile en materia de diseño y construcción, así como equipamiento de centrales de reprocesamiento, y además es director de diversas centrales de esterilización en Santiago de Chile, ya sea dentro de los hospitales, así como centrales externas a los mismos. Y además puedo decir con mucho orgullo que Matías es el único científico, el único estudioso de la esterilización en Latinoamérica que está dentro del comité del Instituto Robert Koch, que para quienes sabemos de esterilización podemos entender que es uno de los institutos científicos más importantes en el mundo. Y hablando de Europa, pues podría ser el equivalente a los CDC en Estados Unidos. Bienvenido, Matías. Como siempre, será un honor que compartas con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. Gracias por estar aquí. Partimos entonces. Esta presentación es una presentación original de GKE, de Alemania, y trata de los diferentes tipos de indicadores químicos y su correcto posicionamiento también dentro de los esterilizadores. Primero vamos a revisar algunos aspectos básicos de la norma ISO 11140-1, que es el estándar internacional que rige a la fabricación de los indicadores químicos, donde se categorizan estos en distintos tipos según las características que tienen. Uno de los temas importantes ahí de los conceptos básicos es el valor indicado, el concepto de valor indicado, que en la norma se llama SB por su sigla en inglés. El valor indicado, ¿qué es lo que es? Es el valor o valores de una variable crítica del proceso para la cual el indicador está diseñado para alcanzar el punto final definido por el fabricante. Es decir, el fabricante define cómo es el punto final del indicador, por ejemplo, si es un cambio de color o si es una barrita que se mueve hacia el costado, y el valor indicado es el valor en el cual se alcanza ese cambio de color, ¿ya? O punto final, ¿ya? Que es en el fondo el momento en el que se aprueba un cierto indicador. Por ejemplo, tenemos aquí la línea del tiempo y a partir de un cierto punto, de un cierto momento del tiempo, el indicador pasa a estar aprobado. También se define a partir de lo mismo el punto en que el indicador debe mostrar un estado de rechazo, es decir, no se aprobó su cambio. Y entre medio existe otro concepto que se llama la ventana de rechazo-aprobación, que es donde el indicador puede mostrar
aprobación o rechazo. Y esta ventana depende del tipo de indicador. Ya vamos a ver cómo la norma va señalando las características de los indicadores y cómo van variando estas informaciones que estamos viendo acá. Entonces, primero también vamos a recordar o definir lo que son las variables críticas del proceso de esterilización por vapor. Estas son temperatura, tiempo y humedad, ¿verdad? O calor húmedo. Eso es lo que entrega el vapor saturado. Y en base a estas distintas reacciones a las variables se definen 6 tipos de indicadores en este estándar, en el ISO 140-111-140-1, y vamos a ir analizando cada uno y sus características. Por ejemplo, el indicador tipo 1, los valores indicados del indicador tipo 1, es decir, los SB que hablábamos anteriormente, son establecidos por la norma. La norma dice cuál debe ser ese valor en el cual el indicador cambia de color, y la ventana de aprobación y rechazo es bastante amplia. Entonces, la norma dice que la aprobación debe ser a los 10 minutos y el rechazo a los 2 minutos de exposición a 121 grados con vapor saturado. Y entre medio podemos ver que la ventana de rechazo y aprobación es bastante amplia, ¿ya? Esto significa que este indicador tiene una ventana de aprobación y rechazo muy amplia y que el valor de aprobación está dado en el estándar. No lo define el fabricante del indicador, sino que está definido claramente en la norma. Por eso, porque tiene esta ventana amplia también, es que se designa como un indicador para entregar información logística entre los artículos que han sido procesados y los artículos no procesados. Solamente permite visualizar aquellos artículos que han pasado por un proceso de esterilización, pero no puede determinar el éxito del proceso de esterilización. Estos indicadores normalmente se ponen en los contenedores o en los paquetes, en las partes externas, para identificar justamente que los paquetes han sido procesados. En el caso de GKE hay muchos tipos de productos relacionados con el indicador tipo 1. Normalmente uno conoce la cinta de embalaje que tiene el indicador, pero existen etiquetas también y distintos tipos de etiquetas o sellos de contenedores que también traen indicadores tipo 1, etc. ¿Ya? Hay muchos productos. Lo importante es que esto se conoce como un indicador de exposición, así lo define también la norma, porque justamente muestra que el producto ha sido expuesto o no a un proceso. Entonces, el indicador tipo 1, en resumen, es un indicador de exposición. Luego tenemos los indicadores tipo 2. Los indicadores tipo 2 también se conocen como un sistema indicador con una carga de prueba específica. Entonces tenemos por una parte el indicador en sí, que es la tinta, y el contenedor es contenedor en el fondo donde está puesta la tinta, o portador también se llama, en la norma habla de portador, y tenemos luego la carga o el dispositivo de prueba específica, también conocido como dispositivo de desafío de proceso, o PSD también por la sigla en inglés. Y este indicador, junto con este dispositivo de desafío de proceso, pasa a llamarse un sistema indicador, que es finalmente el indicador tipo 2. Es decir, el indicador tipo 2 consta del indicador en sí, más el PSD, y eso es entonces nuestro sistema indicador. Aquí podemos verlo con una imagen más real de la práctica, con este dispositivo que son
distintas toallas o sábanas, perdón, de algodón, y donde en el centro lleva este indicador, este papel que contiene el indicador que va a reaccionar al proceso. Esto, según la norma, todos los indicadores tipo 2 deben llevar esta identificación, como están viendo acá en la pantalla. Esta imagen es el símbolo que indica que es un indicador tipo 2, es decir, que tiene que ser utilizado en conjunto con un PCD. Entonces, por ejemplo, si uno compra estas láminas indicadoras, van a venir en el paquete, va a venir una indicación, este símbolo, que significa que la lámina es para utilizarse junto con un dispositivo de desafío de proceso, ¿ya? No es para utilizarse sola. También existen distintas variaciones de los indicadores tipo 2, el que veíamos recién, que es el más común, como el test de Bowie-Dick. En el caso de GKE existen estas tiras con el indicador que junto con el dispositivo de desafío de proceso, este indicador está hecho también para utilizarse con este dispositivo, y tenemos entonces el indicador más el PCD van a formar nuestro sistema indicador, ¿ya? Que sería este que están viendo acá en la imagen. Este es un indicador tipo 2, ya que tiene un indicador más un dispositivo de desafío de proceso. También viene, como les dije antes, con el símbolo que indica que es un indicador tipo 2. Los detalles y las características de los indicadores tipo 2 no están descritos en la norma ISO 11140-1, sino que están en otras partes, en otras normas. La información que proporciona este indicador es válida solamente si es que la selección del indicador se ha realizado de manera correcta y se utiliza para monitoreo rutinario. Aquí están algunas de los estándares que dan características a este tipo de indicador. Como les decía, están contenidos en otras normas o en otras partes. Por ejemplo, el test de Bowie-Dick, en su versión de 7 kilos, que es la versión europea, está descrito en el estándar EN285. Luego, las hojas de prueba para ser utilizadas en el test de Bowie-Dick, en esta misma versión europea, que cumpla con la N285, están descritos en la norma ISO 11140 en la parte 3. ¿Ya? En la parte 4 de esta misma norma, de la ISO 11140, está descrito el método de prueba para la validación de simuladores de test de Bowie-Dick. ¿Ya? El test de Bowie-Dick original es un paquete de ropa que pesa 7 kilos, y normalmente en las centrales de esterilización se utilizan otros tipos de Bowie-Dick más pequeños. Esos test de Bowie-Dick tienen que pasar o cumplir con los requisitos que están, por ejemplo, en estas otras normas. Luego está la ISO 11140 en su parte 5, que es lo mismo que la 4, solamente que para el test de 4 kilos, que es la versión de Estados Unidos. En Europa la versión del test de Bowie-Dick es un paquete de 7 kilos, en Estados Unidos la versión del paquete Bowie-Dick es de 4 kilos. Luego está la N867-5, que describe el test ELIX, que es el test de cargas huecas o cargas de lúmenes, que pasará luego a ser la parte 6 de la norma ISO 11140. En este minuto está en discusión, en evaluación, digamos, del contenido. Y también hay un estándar alemán, que es el DIN 58921, que es un método de prueba para la validación de un simulador de dispositivo médico. Entonces, como les decía antes, en la ISO 11140-1 se describen los tipos de indicadores, y en el caso del tipo 2, los detalles más específicos vienen en cada uno de estos otros estándares que están acá. Entonces, el indicador tipo 2, resumen, es un sistema de indicador especial. El tipo 3 es un indicador de una variable que prácticamente no existe en el mercado, así que no tiene ninguna relevancia. Y el indicador tipo 4, vamos a saltar directamente porque el 3 no se utiliza prácticamente. Entonces, en el caso del indicador tipo 4, si tenemos, por ejemplo, un tiempo de aprobación
de 20 minutos. Desde ese tiempo se calcula entonces también el tiempo de rechazo, y entre medio del tiempo de rechazo y el tiempo de aprobación vamos a tener una ventana razonable de rechazo-aprobación. El tiempo de rechazo, que es el tiempo de aprobación menos 25% y testeado a una temperatura de menos 2 grados respecto al punto de aprobación. Eso está descrito en la norma. La norma describe la especificación para este indicador tipo 4. Entonces la ventana de rechazo y aprobación puede variar respecto a lo que está indicado en la norma. El SB, el valor SB, es establecido por el fabricante. Eso significa que el fabricante puede decir el punto en el que el indicador cambia de color o pasa al estado de aprobación. Las típicas aplicaciones de un indicador tipo 4 es que reacciona al menos con 2 variables de las 3 variables críticas del proceso, es decir, entre temperatura, tiempo y calor húmedo. Este indicador reacciona con 2 de estas variables, y por eso es que la norma también lo menciona y lo llama como un indicador multicrítico. ¿Ya? Antes se llamaba multiparámetro, pero la norma cambió las palabras parámetros por variables críticas, ¿ya? Y por lo tanto este indicador tipo 4 se llama un indicador multicrítico. Importante es que los puntos de viraje o de aprobación pueden ser establecidos por el fabricante. Normalmente se utiliza como un indicador interno o indicador de paquete. Entonces el indicador 4 es un indicador interno multicrítico. Luego vamos al indicador tipo 5 y tipo 6. Recordamos también las variables críticas del proceso de esterilización por vapor: temperatura, tiempo y calor húmedo. Estos indicadores, tanto el 5 como el 6, están designados para reaccionar frente a todas las variables críticas, o sea, frente a las 3 variables críticas en el caso del proceso de esterilización por vapor. Se llaman integradores en el caso del tipo 5 o emuladores en el caso del indicador tipo 6, y su uso es como un indicador interno de paquete. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos indicadores? Bueno, tenemos acá la línea del tiempo, y cuando estos indicadores son expuestos a esterilización por vapor a 121 grados Celsius, el estándar en el caso del tipo 5 indica que el rechazo no puede ser inferior al valor de aprobación en un 15%, ¿ya? Y setea un valor mínimo de aprobación, o sea, hay una barrera de 16,5 minutos. Y eso es porque este indicador se correlaciona con el resultado de los indicadores biológicos, ¿ya? Es decir, este indicador reacciona de acuerdo a la cinética de muerte de las esporas que están contenidas en los indicadores biológicos. Entonces tenemos un límite, la norma fija el límite, no puede ser inferior ese punto de aprobación que 16,5 minutos para mantener la correlación con los indicadores biológicos. El caso del indicador tipo 6, la ventana rechazo-aprobación es inferior. Pueden ver acá que el rechazo es un 6% menos del punto de aprobación, y el SB es establecido por el fabricante, es decir, nos podemos mover libremente, o el fabricante se puede mover libremente. Vamos a ver nuevamente aquí, dentro de la línea de el tiempo, a diferencia de los indicadores tipo 5, que la norma establece una barrera, un mínimo, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre ambos. Entonces, en resumen,
tenemos los indicadores tipo 1, son un indicador de exposición que entrega solo información logística para ser utilizados fuera de los contenedores o paquetes. Luego tenemos el indicador tipo 2, que es un sistema indicador que consta de un indicador más un dispositivo de desafío al proceso y se utiliza como monitoreo rutinario. Luego tenemos los indicadores tipo 3, que son indicadores de una variable que prácticamente no se utilizan, no tienen mucha relevancia. Los indicadores tipo 4 son indicadores multicríticos, se utilizan dentro de los paquetes, reacciona con al menos 2 variables críticas del proceso y tiene una amplia ventana de rechazo a aprobación. Luego tenemos los indicadores tipo 5, conocido como indicador integrador, también se utilizan dentro de los paquetes, reacciona frente a todas las variables críticas y equivale a el uso de indicador biológico según los requerimientos del estándar ISO 11140-1. Y finalmente tenemos los indicadores tipo 6, conocidos como indicador emulador, que se utiliza dentro de los paquetes y reacciona a todas las variables críticas del proceso. La diferencia con el tipo 5 es que en el tipo 6 el valor indicado puede ser establecido por el fabricante, versus el tipo 5 que la norma señala un mínimo valor que debe contener. Bueno, este es el resumen de los tipos de indicadores, y pasemos entonces ahora a ver el posicionamiento de los indicadores o el uso de estos indicadores más en detalle. Primero vamos a recordar un poquito respecto a las variables críticas del proceso. Tenemos la temperatura y el tiempo que entregan el valor F sub 0. El valor F sub 0 es la letalidad de un proceso, ¿ya? Y el valor F sub 0 se calcula a partir de la exposición a la temperatura y el tiempo en un proceso de esterilización. La presión, tenemos por otra parte, no es una variable crítica, es una variable de soporte del proceso, pero no es una variable crítica. Las variables críticas son la temperatura, el tiempo y la humedad. Entonces tenemos por el lado de las variables físicas, la temperatura, el tiempo y la presión, que pueden ser monitorizados por el esterilizador, ¿ya? Los esterilizadores tienen un sensor de temperatura, tienen un sensor de presión y cuentan el tiempo a través del sistema de control. Esto está además descrito en distintos estándares cómo se debe realizar. Pero luego tenemos la variable crítica de la humedad o el agua que proviene de la condensación del vapor, que debe estar presente en todas las superficies de los dispositivos médicos. Por lo tanto, para poder tener agua en todas las superficies, requerimos que el vapor penetre hacia todas las zonas internas o externas de los dispositivos médicos. Pero esta variable crítica no puede ser monitorizada por el esterilizador, ¿ya? Y por eso es que se utilizan entonces dispositivos o indicadores como parte del monitoreo rutinario. ¿Y por qué no puede ser monitorizada por el esterilizador? Porque la penetración del vapor depende de la carga, depende del tipo de de instrumento, un instrumento canulado, por ejemplo, y según el largo del instrumento o el diámetro del instrumento, es completamente distinta la penetración en un instrumento de esas características versus un instrumento sólido, por ejemplo, o un instrumento o una carga porosa, carga con ropa. Y como el esterilizador no sabe cuál es la carga que hay dentro, entonces no puede monitorizar la presencia de agua o la penetración del vapor en toda la superficie. Por lo tanto, tenemos que el esterilizador monitoriza temperatura, tiempo y presión. Presión no es variable crítica, las variables críticas son temperatura, tiempo y humedad. Entonces aquí comienza a hacer sentido el tema de que se requiere el uso de algún dispositivo para el monitoreo de las variables, en este caso de esta variable que no es posible que sea monitorizada por el esterilizador.
Entonces, ¿qué podemos decir del posicionamiento de los indicadores? Tenemos acá nuestra cámara del autoclave con paquetes dentro, ¿cierto?, que contienen instrumentos y por arriba tenemos el ingreso del vapor hacia la cámara. Entonces, primero necesitamos un monitoreo fuera de los paquetes, que como dijimos anteriormente, entrega información logística acerca de si un paquete ha pasado por el proceso o no, pero no dice si ha sido exitoso ese proceso. Solamente dice si el paquete pasó por el proceso, sí o no. Los gases no condensables o el aire que podemos tener dentro del paquete no pueden ser detectados por este indicador que está fuera del paquete. Por lo tanto, no hay información acerca de la penetración del vapor dentro de los paquetes. Es decir, este indicador externo no me permite conocer acerca de la presencia de vapor, de la penetración del vapor hacia el interior del paquete. Fuera de los paquetes podríamos eventualmente poner también un indicador tipo 4, 5 o 6, que como vimos anteriormente reaccionan a más variables. Esto no significa que sean mejores, la clasificación de los indicadores no es jerárquica, simplemente son distintos. Pero nosotros podríamos decir, o querer utilizar, alguien podría ocurrirse utilizar un indicador fuera de los paquetes, entendiendo que estos van a monitorizar el valor F sub 0 de temperatura y tiempo y va a ser aprobado en cualquier programa del esterilizador. Si nosotros ponemos un indicador acá afuera, siempre va a salir aprobado si es que el esterilizador terminó el proceso completo. Pero debido a que las condiciones de esterilización dentro de la cámara del esterilizador no son homogéneas, es decir, lo que ocurre en este paquete no es necesariamente lo mismo que ocurre en este paquete o incluso dentro del instrumento, los gases no condensables que podamos tener en un paquete u otro van a variar. Por lo tanto, este indicador afuera no puede decir lo que está ocurriendo dentro de los paquetes, ni acerca de la penetración del vapor, ni de la presencia de gases no condensables. Y por tal motivo es que está prohibido utilizar este tipo de indicadores porque entregan un falso resultado y una falsa sensación de seguridad al ser utilizados fuera de los paquetes. ¿Qué pasa entonces si lo utilizamos dentro de los paquetes? Dentro de los paquetes, este indicador, los tipos 4, 5 o 6, van a poder monitorizar la penetración del vapor hacia el interior del paquete. Los gases no condensables, en este caso, van a poder ser detectados, en el caso de que se encuentren justamente en la zona donde está el indicador dentro del paquete y dependiendo del tamaño también de estos gases no condensables. Pero aquí seguimos teniendo un problema y es que los gases no condensables dentro de los instrumentos no pueden ser monitorizados por este tipo de indicadores. ¿Ya? Entonces, cuando ponemos un indicador dentro de un paquete, no tenemos información acerca de la penetración del vapor dentro de los instrumentos canulados. Entonces, nuevamente, aquí estamos enfrentados a un desafío que es cómo podemos monitorizar entonces lo que ocurre dentro de los instrumentos, y aquí es donde nace el concepto de los dispositivos de desafío de proceso, también conocidos como PCD, de los cuales existen diversas posibilidades en el mercado hoy. Aquí hay algunos ejemplos de estos indicadores tipo 2. Está este indicador, que es el indicador que tiene GKE, que es un dispositivo de desafío proceso llamado PCD compacto.
más el indicador. Como dijimos al principio, los indicadores tipo 2 se componen de un dispositivo de desafío más un indicador. Después tenemos también el test Helix, que es este que está aquí arriba, que también es un dispositivo de desafío de proceso, y en la parte interna acá también lleva un indicador similar a este que está aquí en la imagen. Y también tenemos el paquete de ropa o test de Bowidic con su hoja indicadora. Esto también es un dispositivo de desafío de proceso, también es un PCD, con esta hoja que cambia de color y es un tipo 2 porque se compone de un PCD más el indicador. Pero ¿cómo saber cuál de estos dispositivos seleccionar? Bueno, vamos a ver. Nuevamente volvemos aquí a nuestro ejemplo del indicador, del esterilizador con sus paquetes dentro. Y nosotros vamos a utilizar en este caso este dispositivo de desafío de proceso, que va a tener un resultado aprobado cada vez que la penetración del vapor acá a esta cápsula, digamos, donde está el indicador, sea exitosa. El PCD o el dispositivo de desafío debe representar un desafío a la remoción del aire y la penetración del vapor mayor que el desafío que tiene la carga real, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en este caso que está acá, este instrumento, este trocar, este dispositivo acá debe tener un desafío mayor al que tiene el trocar. Los gases no condensables, en este caso, dentro de los instrumentos, van a poder ser detectados por este dispositivo en el caso, por supuesto, de que tenga un desafío mayor al que tiene el instrumento. Entonces, aquí ya podemos, sí, de alguna manera monitorizar lo que está ocurriendo dentro del instrumento. El indicador adentro de un PCD seleccionado correctamente monitoriza la penetración del vapor en toda la carga. ¿Qué dicen, por ejemplo, algunos estándares? La ISO 17665, que es un estándar para validación y monitoreo rutinario de procesos de esterilización por vapor, dice que el monitoreo de la penetración del vapor se debe realizar en todos los ciclos, es decir, en cada carga, en cada lote del esterilizador, se debe monitorizar la penetración del vapor en los instrumentos. Esto está en el capítulo 11 de la norma, que dice relación con la liberación del producto estéril. Pero ¿cómo seleccionamos entonces correctamente un sistema de indicador tipo 2? Tenemos esta línea acá que representa el rendimiento de la remoción de aire y penetración del vapor, donde tenemos aquí abajo un rendimiento bajo y acá arriba un rendimiento alto. Y nosotros vamos a decir acá que el rendimiento de abajo va a estar entregado por el desafío de la carga, lo que la carga requiere para tener una penetración correcta del vapor, y el desafío alto va a estar relacionado con el rendimiento que la máquina requiere, que el esterilizador requiere. Obviamente esto tiene sentido porque siempre el esterilizador tiene que tener un rendimiento mayor a la exigencia de la carga, de lo contrario no podríamos esterilizar la carga. Si la carga tuviera una exigencia mayor al esterilizador, esa carga no quedaría estéril en ese esterilizador, ¿ya? Por lo tanto, esto siempre es importante decir que el esterilizador tiene que tener, por supuesto, un rendimiento, una exigencia o un desafío, cumplir con un desafío mayor al que presenta la carga. En este caso, ¿qué prueba de desafío sería necesaria para monitorizar este proceso? Bueno, el sistema de prueba de indicador tipo 2, o el PCD, o el indicador tipo 2 que vamos a seleccionar, debe requerir un rendimiento inferior al que entrega el esterilizador. Obviamente no podemos elegir algo más alto porque va a salir siempre rechazado ese indicador en un proceso que tiene un rendimiento inferior al que requiere el indicador.
Y por otro lado, debe tener este sistema de indicador o el indicador tipo 2 un rendimiento superior al que tiene la carga, de tal manera que nos permita a nosotros asegurar que cuando ese indicador ha pasado o ha cumplido los parámetros, también la carga lo ha hecho, dado que tiene una exigencia o un desafío inferior. Entonces aquí nos encontramos en esta zona amarilla, en la cual tenemos que ubicar este indicador que vamos a seleccionar nosotros para monitorear este proceso en este esterilizador y con esta carga. Pero para ello hay distintos métodos, y existen puntualmente dos métodos. Un método, el método número 1, que es un diseño de la prueba relacionado con la carga. Entonces, el rendimiento de la carga se conoce con anterioridad y ha sido determinado. Esto se realiza a través de pruebas de validación de procesos, donde nosotros podemos determinar, se puede hacer a nivel o de laboratorio, normalmente los fabricantes de los instrumentos lo hacen para saber el desafío que tiene un cierto instrumento, o también se puede hacer en validaciones de procesos directamente en el punto de uso o de reprocesamiento en las centrales de esterilización. Entonces, partimos de la base que conocemos el rendimiento o el desafío de la carga. Y por lo tanto, nuestro sistema indicador o nuestro indicador tipo 2 va a tener un desafío superior a esa carga en X, que es un número que hay que determinar para poder decir que estamos monitoreando la carga, ya que el desafío de la prueba excede por X el rendimiento que conocemos de la carga. Entonces, este sistema está determinado en base al desafío que tiene la carga. Y nosotros nos vamos a encontrar dentro de esta zona amarilla que habíamos definido anteriormente, que está por sobre la carga y por debajo del esterilizador. Y ejemplos de este tipo de desafíos, acá hay algunos, en el caso de GKE, hay 3. Uno es el PCD amarillo, que simula instrumentos utilizados comúnmente en dentales. Está el PCD negro, que simula, por ejemplo, instrumentos utilizados para hacer tatuajes. Y también hay un PCD blanco que simula instrumentos de oftalmología. ¿Ya? Y estos PCDs han sido validados por el fabricante, por GKE, utilizando el método que vimos en la lámina anterior. ¿Ya? Y esto se conoce como sistema de monitoreo de lotes, SML, sistema de monitoreo de lotes, que ha sido validado con los instrumentos reales aplicando el método que vimos anteriormente y según lo indica el estándar alemán 58921, que es un estándar para seleccionar y para determinar simuladores de un dispositivo médico. Estos tipos de PCD pueden ser utilizados, por ejemplo, en consultas dentales o en centros oftalmológicos, ya que sabemos que más o menos el instrumental es siempre el mismo. ¿Ya? Como el caso acá, podríamos utilizar el amarillo en el caso de centros dentales o el blanco en el caso de oftalmología, pero no es muy práctico esto para centrales de esterilización hospitalaria, donde la variedad de instrumentos es mucho mayor y la complejidad de la carga también. Para eso entonces existe el método número 2, que es la selección de la prueba relacionada con el rendimiento del esterilizador. Entonces, como dijimos anteriormente, el rendimiento del esterilizador debe ser mayor que el de la carga. Esto también se realiza a través de pruebas de validación, donde nosotros sabemos que el esterilizador tiene un rendimiento que supera las exigencias de la carga y por lo tanto la carga es capaz de salir estéril. Y vamos a seleccionar entonces nuestro PCD o indicador tipo 2 en I, que también es una unidad a determinar, inferior al rendimiento del esterilizador y por sobre el rendimiento de la carga.
y mientras menor sea esta diferencia acá que hemos llamado I, mayor será la probabilidad de que el dispositivo de prueba exceda el requisito de la carga, porque mientras más chico es este valor, obviamente el dispositivo se va a ir acercando hacia arriba y se va a ir haciendo más cercano al rendimiento del esterilizador y superando cada vez más el rendimiento de la carga. Entonces, más probable y más seguridad tenemos al acercarnos al rendimiento del esterilizador. Este entonces es el conocido método número 2, en donde se selecciona este dispositivo a partir del rendimiento del esterilizador. Y nos mantenemos siempre entonces dentro de esta zona amarilla, siempre más desafío que la carga y menos desafío que el esterilizador. Ejemplos de estos dispositivos son, como lo estamos viendo aquí en la imagen, en el caso de GKE. Estos son sistemas de monitoreo de procesos, en donde tenemos el PCD o el dispositivo verde, que tiene una demanda inferior que la que está indicada en la norma EN867-5. Esta norma es la que define el test ELIX, por lo tanto este indicador, este PCD o indicador tipo 2 tiene una exigencia inferior a la demanda del test ELIX. Luego tenemos el dispositivo naranjo, que es exactamente la misma rendimiento que tiene el test ELIX. Luego tenemos el rojo, el PCD rojo, que es representa una demanda mayor que la que está descrita en este estándar del test ELIX. Y finalmente tenemos el PCD café, que es el que tiene los rendimientos más altos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tomáramos acá estos 3 PCD y los metemos en un proceso de esterilización por vapor y los 3 salen aprobados o con su indicador virado correctamente hasta el punto indicado por el fabricante, se debe seleccionar el más demandante de las 3 pruebas aprobadas, ¿ya? En este caso, que sabemos que el indicador, el PCD café, es más demandante, nosotros seleccionaríamos el caso del PCD café. Si hubiera sido el PCD rojo, sale el naranjo y el rojo aprobado y el café rechazado, nosotros seleccionaríamos entonces el PCD rojo. Es decir, siempre se debe seleccionar el más demandante de todas las pruebas aprobadas en el caso de un sistema de monitoreo de proceso o SMP por la sigla. Entonces, en resumen, tenemos 2 métodos para seleccionar un sistema de indicador tipo 2. El método relacionado a la carga, en donde se monitorea la carga y el desafío de prueba excede en X el rendimiento conocido que requiere esta carga. Y tenemos el método número 2, que es el método relacionado al rendimiento del esterilizador, donde se requiere un rendimiento inferior al que entrega el esterilizador, pero ojalá lo más cercano a ese rendimiento, o sea que este valor I sea lo más pequeño posible para estar en un rango de mayor seguridad. Siempre entonces tenemos que estar, como resumen, dentro de esta zona en donde el requisito de este indicador tipo 2 debe ser superior a la carga e inferior al esterilizador, conociendo nosotros siempre que el esterilizador es capaz, primero que nada, de entregar esta carga de manera estéril, ¿ya? No podemos tener que la carga sea más desafiante que el esterilizador, porque ahí no estaríamos cumpliendo con las condiciones de esterilización de esa carga. ¿Qué dicen algunos estándares? Principalmente el estándar madre, que es ISO 14937. ¿Por qué se llama estándar madre? Porque a partir de este estándar cuelgan todos los demás estándares y normas de validación de todos los procesos de esterilización y también de monitoreo rutinario, como por ejemplo el 17665, que es el de la esterilización por vapor o esterilización formaldehído o de óxido de etileno, etc. ¿Ya? Todos los estándares de métodos de esterilización específicos, de validación y monitoreo rutinario de estos métodos, nacen a partir de este estándar
madre, que es el 14937. Sin ir más lejos, en el caso del peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que no existe un estándar específico, para validar ese proceso de esterilización se utiliza el estándar madre, que es este que está acá. ¿Qué dice este estándar, por ejemplo, respecto al monitoreo de lotes? Dice que cualquier indicador debe ser posicionado en un producto donde las condiciones de esterilización sean las más difíciles o dentro de un dispositivo de desafío de proceso. Es decir, en aquellos casos donde nosotros no podemos utilizar un indicador en aquel producto o instrumento, en este caso, donde las condiciones de esterilización sean las más difíciles, obviamente hay instrumentos donde nosotros no vamos a poder poner un indicador adentro. En aquel caso, entonces, debemos utilizar un dispositivo de desafío de proceso. Y respecto al desafío, a estos dispositivos de desafío de proceso, el estándar dice que estos PCD deben presentar un desafío mayor que aquel desafío que hay en la posición del producto donde las condiciones de esterilización sean las más difíciles de alcanzar. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar un PCD para monitoreo rutinario, este PCD debe tener un desafío mayor al desafío más alto o donde las condiciones de esterilización sean las más difíciles de alcanzar. Bueno, eso es, muchas gracias. Bueno, pues seguramente lo que ustedes escucharon en esta conferencia aclaró muchos de los aspectos fundamentales del uso de indicadores químicos. Espero que el conocimiento que Matías transmitió a cada uno de nosotros pues sea adecuado para poder aplicarlo en nuestros procesos cotidianos.